Y por ende, ¿cierto? Vamos a tomar un texto base, ¿verdad? Y que este se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, 1 y 2. Amén. La verdad tengo que ser, en honor a la verdad tengo que ser muy sincero. No he estudiado mucho este tema, ¿ya? Pero esperando que el Señor, con el conocimiento que nos ha dado para la gloria de su nombre, nos dé, hermanos, la palabra precisa para poder así, hermanos amados, eh, llegar a ustedes. No, no se ve el hermano Leo, ¿no? Idea mía. No, no me veo. ¿Por qué no se ve? ¿Usted debe tener la cámara apagada? Porque en otras No, pues ocasiones... Ah, yo estoy de mi celular, pues no sé. los hermanos lo Diga, ven. Mari. Los hermanos lo ven o no? A ver si algún hermano me puede comunicar ahí. Mi hermana Sara Moya también está entrando al programa. Eh, ¿Algún hermano me puede decir si ve el hermano Leo? Porque yo acá no lo veo. No se ve. No sé, hermano Leo, voy a eliminarlo y entre de nuevo. Ya, ¿Le ok. parece? Sí, Ya, ya. Por mientras me veo yo. Amén. Bien, saludamos a todos los hermanos. Se ve mi hermano Leo. ¡Ah! Mi hermano Jorge Cande me pone no hay primero y después me dice se ve, se arrepintió. Ya, vamos a esperar que se introduzca nuevamente. A ver, mi hermana María Suárez dice no se ve. Ahora no se ve porque lo eliminé yo. Amén. Gracias, hermano, por estar colaborando. Por mientras le invito a que vaya a buscar su escritura, ¿ya? No veo a mi hermano Leito. Sí, es que es muy bajito, hermana María. No se ve. Eh, Vamos, no se ve. No, a ver, pero es que me tiene que solicitar la entrada. A ver, yo no lo veía acá. Tampoco en el otro teléfono que tengo. A ver, vamos a buscar. Eh, eh, eh. Bueno, por mientras que se introduce, ¿cierto? Mi hermano Leo nuevamente, decía que este tema es muy, hermanos, controversial. Amén. Eh, y que está en moda, está de moda dentro de la iglesia, hermanos amados, este tema de quitar o poner a la escritura. Nunca se vio, dijo. Ah, ya, nunca se vio. Ahí vamos a esperar, hermano Leo, que se integre, ¿verdad? Y que, bueno, lo hacemos, queremos compartir este tema. Y como decían antes, en honor a la verdad, no he estudiado mucho el tema. Voy a usar los recursos, voy a usar los recursos que Dios me ha dado. Y bueno, un poco delante estuve examinando un poco la escritura y pidiéndole al Señor. Ah, pastor, ¿qué pasa con mi hermano, nuestro hermano Catejo? Ya el hermano Catejo, bueno, no sé si comuniqué la otra vez, lo despedimos, no. El hermano Catejo me pidió un receso, ya, para él dedicarse a la oración. ¿Mm? Eh, Ese es el tema por el cual no ha estado en estos programas el hermano Alberto, ya lo echamos harto de menos, por supuesto. Era un gran colaborador, pero él me pidió días atrás el no participar en este programa, producto de que estaba quejado un poco de su salud y necesitaba un poquito recluirse y en el tema de la oración. A lo mejor usted lo ha visto en algún programa de oración. ¿Mm? No sé si de conversación, pero eso es lo que él me dijo. Gracias, hermano Daniel, por preguntar por mi hermano Catejo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Parece que mi hermano Leo se fue definitivamente, parece. ¿Mm? Dios bendiga a mi hermano Humberto Fuentes. Amén. Bueno, vamos a arrancar con lo que tenemos, hermanos amados, Deuteronomio capítulo 4, versos 2 y 3. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. A ver. No, ni siquiera lo tengo en sintonía, hermano.
Nos ayude el Señor, amén. Dice en el nombre del Señor Jesús, dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis eh, la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordeno. Podemos hacer un estudio en profundidad, recorrer la historia de Israel, hermanos amados, y aquellos que suelen estudiar mucho el Antiguo Testamento, y se van a dar cuenta de que Israel, que fue un pueblo que fue introducido, ¿cierto? Aproximadamente 77 personas, ¿verdad? O 75, bueno, introducidas a Egipto y después un grupo innumerable de gente que convivieron, ¿cierto?, con los egipcios. Dios los saca con mano poderosa, ¿verdad? Y le entrega leyes, o sea, Dios forma un pueblo. Y en esas leyes le hace el Señor le llama la atención con respecto a no quitar ni disminuir. Ahora, ¿a qué se debe esto, hermanos amados? Nosotros sabemos que tenemos un enemigo, aquí está mi hermano Leo. Agregando. ¿Ahora se ve? Ahora sí, pero Ya. ahora no lo veo yo a usted. Ya, correcto. Ya. El chincón. Ya, había partido, hermano, Deuteronomio capítulo 4, que lo puse como, Verso 2. como texto base, 1 y 2, Sí, y las indicaciones que el Señor le da al pueblo de Israel, ¿verdad? Tienen un sentido. ¿Mm? Tienen un sentido y quiero irme al principio de la creación, ¿verdad? Donde el Señor le dice al hombre, le advierte que de todo árbol del huerto, ¿cierto?, podía comer, le da una instrucción, ¿verdad? Pero del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no debía comer, ¿verdad? Ese era el mandamiento. Pero cuando Satanás se introduce, ¿cierto?, en el huerto, disfrazado de serpiente, aquí la mujer comete un error, porque le añade. Y en añadir, cayó presa, ¿cierto? Y dio lugar para que el padre de mentira pudiese hacerlos caer. Voy a leer, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese, parte con una pregunta mentirosa. ¿Mm? Y mire, escuche la respuesta de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso era verdad. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Agregó al mandamiento, y eso, hermanos amados, permitió que la serpiente usara esa por decirlo así, como decíamos vulgarmente, perdona que usar esta expresión, como que Eva le prestó ropa al diablo para que él pudiese también hacerlos caer. Mi hermano Leo, Dios le bendiga. Vamos a ir avanzando a poco. amén. Bueno, lo que usted toma en Génesis 3.3, Correcto. justamente tiene que ver con eso, con
la importancia que Dios le da a que con la palabra del Señor hay que ser preciso, ¿ya? Y no imaginativo, ¿ya? Un montón de gente que se pone creativa, ¿cierto? Y empieza a poner de su cosecha en la palabra del Señor. Y el otro día nosotros lo conversamos, eh, historias, ¿cierto? Que se cuentan como que estuvieran en la palabra, pero que no están. Ese Correcto. conocido, ese archiconocido, ayúdate que yo te ayudaré, ¿ya? El que, eh, el que, el que madruga, Dios le ayuda, ¿ya? También que no están en la palabra del Señor, pero algunas personas dicen, no, si la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿ya? No voy a dar nombre, pero, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice el libro de Proverbios respecto de eso? En el capítulo 30, el verso 5 y 6 dice, Amén. no añadas a tus palabras para que no seas hallado mentiroso, ¿ya? Entonces, añadir, el añadir o quitar tiene una intencionalidad, tiene también consecuencias. El añadir significa introducir enseñanzas como si fueran divinas, como si estuvieran en la palabra, pero no lo están. Son costumbres, tradiciones, ya son revelaciones de personas que en verdad Dios no les ha hablado en el fondo, pero que sí ellos las quieren hacer pasar como si fueran revelaciones divinas, ¿ya? Eh, al añadirle. Lo mismo el significado que tiene del quitar, es como que hoy en día es muy común, es tratar de ignorar la palabra del Señor o suavizar las verdades bíblicas para conveniencia eh, del que está predicando o del pastor o de la congregación. Y por esa razón hay iglesias que están muy llenas y iglesias que están muy vacías. ¿Ya? O sea, está como muy eh, mal equiparadas, ¿cierto? Las cantidades, porque hay iglesias que están prácticamente vacías con 5 o 6 y hay otras que tienen miles, pero porque claro, el mensaje se le ha ido quitando, se ha ido suavizando, ¿ya? No hablaba del juicio, y usted lo hablaba el jueves pasado en la quebrada pastor también, de cómo se ha ido sacando, o sea, se ha ido desapareciendo de las predicaciones el hablar del pecado, el hablar del fornicario, del adúltero, del abominable, de los que se echan con varones, ¿ya? Porque todas esas cosas, el abominable es aquel que hace cosas que le producen asco a Dios, ¿ya? Hay cosas que son abominables para Dios, ¿ya? Y que hoy en día no se están predicando. Los injustos, dice la Escritura, no heredarán la tierra, ¿ya? Ya los injustos no tienen parte en el reino del Señor. Y todas esas cosas no aparecen hoy en día en las predicaciones, sino que eh, son verdaderas predicaciones motivacionales las que vemos. El libro de Apocalipsis dice que Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le añadiere, Dios va a traer sobre él, ¿cierto? Todas las plagas escritas en este libro, dice. ¿Ya? Todo lo que está escrito en el libro de la palabra del Señor, todas esas plagas van a caer sobre aquel que le añade o que le quita, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día podemos ver cómo muchos se ponen a hablar en nombre de Dios sin tener la autoridad divina para hacerlo. Ya otros con sus enseñanzas llevan a la gente, a las personas, a los oyentes a errores doctrinales. Por eso que Pablo exhortaba a Timoteo y le decía que ten cuidado de lo que predicas, ¿cierto? Porque haciendo eso te salvarás tú y los que te oyeren. ¿Ya? Se puede hacer hallado mentiroso y recibir juicio por eso. Por ejemplo, Jeroboam quiso añadirle a lo que ya estaba escrito en Primera de Reyes, en el capítulo 12, en el verso 28 al 33, ustedes, los hermanos que están oyendo, ¿no es cierto?, pueden darse cuenta que él cambió el culto, ¿ya? Y él dijo, no, yo les voy a poner un lugar para que adoren a Dios también. Amén. No va a ser como Dios lo dejó establecido en la palabra, va a ser como yo les digo, para facilitarles a ustedes la vida, yo les voy a proponer aquí, les voy a disponer un lugar para que ustedes puedan hacer. Y provocó la idolatría de Israel con eso, ¿ya? Las consecuencias de eso son fatales porque, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, el verso 19, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. Al que le añade o le quita, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aunque esté escrito en el libro de la vida, si alguien le añade o le quita, Dios va a quitar su parte de ese libro, ¿ya?
Y usted sabe cuál es el fin de los que no fueron hallados en el libro de la vida. Fueron echados al lago de fuego, según lo que refiere la Escritura, ¿ya? Porque cuando uno le añade o le quita, se va perdiendo la verdad completa del Evangelio. El libro de Eclesiastés dice que lo incompleto no puede contarse. Por lo tanto, tenemos que poner por delante toda la palabra y no ir cercenando la palabra, ¿ya? Yo lo escuché hace un par de meses atrás, o escuché a un juez decirle a una abogada, llamarle la atención muy fuerte, y le dijo: usted cercena la verdad, la va cortando de a poco, va cortando la verdad, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado, de no ir cercenando la verdad. Me hizo mucho sentido Sí. eso que dijo ese juez, ¿ya? Siendo un juez humano, ¿ya? Que obviamente no tiene el justo juicio como lo tiene Dios. Sin embargo, él logró darse cuenta de que había alguien que estaba mutilando o mellando la verdad de a poco. Y por eso le dijo: usted la está cercenando la verdad. Se lo dijo 2 veces, ¿ya? Entonces, se pone, ¿cierto? Se va perdiendo, se va cercenando la verdad, se crea una fe falsa, cimentada en otras cosas que no son la fe. Porque cuando le hablamos a alguien: no, Dios te va a bendecir porque Dios dijo que todo lo que donde tú pusieres tu pie iba a ser tuyo, eso no es verdad, No. ¿ya? Y se va cimentando la fe de esas personas en una cosa falsa, porque eso no fue hecho para los creyentes, para los, para los creyentes del nuevo pacto, ¿ya? Eso fue dado a Israel en un contexto, en un periodo específico, ¿ya? Se arriesga la salvación eterna porque, tal como le leía en Apocalipsis 22:19, Dios quitará su parte del libro de la vida, así lo dice. Y bueno, qué mejor ejemplo que los fariseos. Pues. Marcos 7, capítulo 7, el verso 6 al 9, dice que ellos pusieron por sobre la verdad de Dios, por sobre los mandamientos divinos, tradiciones humanas, ¿ya? Superpusieron la tradición humana por sobre la palabra de Dios, ¿ya? El rey Saúl, ¿ya? A él le dieron un mandamiento, le dieron una orden. La palabra era precisa, era clarita, Amén. Lo que le dijeron. Pero él quitó eso, ¿ya? Y quiso imponer su criterio. Quiso él imponer un criterio humano por sobre ya lo que Dios le había establecido por medio de su palabra, ¿ya? Predicadores falsos, ejemplo Jeremías 23:16, que hablan desde su corazón y no de parte de Dios. Dios no los mandó, Dios no les pidió que fueran a hablar, fueron ellos, ¿ya? Y la importancia de la palabra del Señor es que en la escritura, la palabra de Dios, ¿ya? La inspiración, todos dicen: no, pero es que la escribieron hombres. Sí, sí, como hay millones de libros escritos por hombres, con la diferencia que esta tiene una inspiración que es divina. Y por más que han querido derribarla, de hecho la escritura, la Biblia, sigue siendo el libro más vendido de la historia del mundo hasta el día de hoy. Es el libro que más se vende, porque la inspiración hace que la gente lo busque, porque es una inspiración divina, es la inspiración de Dios. Esto provoca que la gente busque tanto la palabra del Señor, ¿ya? Y se sigan comprando y se sigan haciendo nuevas versiones, nuevas revisiones, que por cierto no son las mejores, le han ido quitando para que se ponga la palabra del Señor, porque va a llegar el día en que muchos ya van a ser borrados del libro de la vida por quitarle o por ponerle. Amén. Eso va a estar. Amén. Mi hermano Daniel hace un comentario, no sé si a modo de pregunta, dice las diferentes traducciones, justo tocó usted el punto. Las diferentes traducciones bíblicas quitan y sacan palabras y expresiones como ¿cómo nos defendemos de eso? ¿Será necesario ir solo al griego? No necesariamente. Dios bendiga a José Militao. Dios le bendiga, mi hermano. Tal como usted dice, las versiones más modernas sí le han quitado palabras o términos diferentes, pero yo creo que hasta la versión 60, la Reina Valera 1960, que muchos discrepan también porque, bueno, dicen que la escribieron los monjes católicos, sí, pero los monjes católicos salieron del catolicismo, amén, y ellos tradujeron la escritura, no la escribieron, las tradujeron, porque son las traducciones, amén. Así que yo creo que hasta ahí más o menos la escritura es más o menos parejita. Pero Dios siempre se preocupa, hermanos, de que la verdad llegue a nuestros oídos. El problema
es el oyente muchas veces, o también aquel que es utilizado, ¿cierto? O se deja utilizar como predicador, como enseñador. Recuerde que Pablo advierte que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Ahora, aquí en Deuteronomio capítulo 12, verso 32, yo sigo aquí en el Nuevo Testamento porque voy a ir hacia arriba después. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ellos ni de ellos quitarás. ¿Por qué el Señor se preocupa tanto de esto? Porque hay una preocupación. Usted citó a Jeroboam. Nosotros podemos ver una cantidad de reyes, de sacerdotes, de hombres que llevaron a Israel, hermanos amados, por mal camino, producto de que ellos quisieron hacer lo que bien le parecía. Por eso que uno de los pocos hombres que fue hallado conforme al corazón de Dios fue David, ¿verdad? Que fue un hombre que amaba a Dios, un hombre que Dios le depositó el Espíritu Santo en él también, y pese a lo que la historia negra que podemos ver de David como hombre, pero sí el hombre supo siempre esperar en Dios y en su palabra. Tenemos los salmos, ¿cierto? Que es como un poema, ¿cierto?, a la escritura, ratificando que la escritura es verdad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender cuando se le está quitando o añadiendo? Usted citó dos términos, pero hay una cosa que es mucho más, hermanos amados, que está mucho más escondida, porque supuestamente nosotros cuando escuchamos ayúdate que yo te ayudaré, o al que madruga Dios lo ayuda, sabemos que son terminologías humanas, que si bien es cierto, tratan de interpretar la escritura, pero no es lo que Dios dijo, prácticamente, claramente. Entonces, nos saltamos a Jeremías capítulo 9, 23, y dice así la escritura: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Hay muchos predicadores modernos que se inclinan mucho más, parecieran motivadores, ¿verdad? Y que se inclinan siempre a predicar con respecto a la pura misericordia, pero el juicio y la justicia queda de lado. Entonces ahí hay una interpretación o una predicación o una enseñanza totalmente incompleta. Lo que hizo Jeroboam, que lo hizo por miedo, trasladó el culto a su manera allá, a otro lugar, ¿verdad? Eso es, hermanos amados, desobedecer donde Dios había instituido el verdadero culto al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que le conozcamos. Ahora, si los predicadores no predican la palabra de Dios, difícilmente el pueblo va a conocer a Dios. Entonces va a caer en un error, va a caer en una confusión, como le pasó a Israel. Israel estaba confundido. Israel, hermanos amados, cometió muchos errores, ¿cierto? De hecho, ellos adoraban los dioses, ¿verdad? Luego venían al templo y para ellos era normal. Dice la Escritura, si un niño Dios pusiere por delante, a eso oiré. No, eso no está en la Escritura, hermano. Si también lo hemos oído, y de predicadores del nombre, también lo hemos oído. Eso no aparece en ninguna parte de la Escritura. Pero por eso le digo, eso es leve en comparación al gran engaño que hay hoy día. Usted citó, por ejemplo, el culto. La Escritura nos enseña cómo se hace culto a Dios. Nosotros nombramos la palabra servicio. Los servicios son parte del culto. El culto es más completo. Se ocupa siempre la palabra, vamos a hacer un servicio al Señor. La palabra no es servicio, es un culto que es más completo. Si usted lo ve en el diccionario, el culto es más completo. El servicio pareciera ser una cosa como media así como entre sí y sí no. Entonces, todas esas terminologías que a veces se ocupan van haciendo errar a la iglesia. Voy a leer el último comentario y le paso a hermano Leo. ¿Qué pasa, ministros, con la Biblia hecha por los hermanos del nombre? Que está según la revelación de la unicidad de Dios. Un ejemplo, cuando dice que Dios resucitó al Señor Jesucristo, ellos traducen se autorresucitó. A ver,
No sé si quiere responderle usted, hermano Leo. Responda usted y yo lo complemento. Ya. El hecho, hermano, aquí está el problema que mi hermano, y qué bueno que haya hecho esta pregunta. El problema es que los hermanos del nombre creen que la verdad es solamente que Jesús es Dios. Creen que la verdad es solamente la unicidad. La unicidad es parte de la doctrina. La unicidad significa calidad de único. Pero ese único tiene una doctrina. Entonces yo no puedo, es como lo que hablábamos tiempo atrás, ¿se acuerda? Con respecto a los dones. Cargar la mata para el don de la lengua, y que tiene que la lengua, y que la lengua. Es que la lengua no es solamente, es parte de todos los dones. Entonces, si los inclinamos a un lado y dejamos de lo que el Señor le dijo a los fariseos, a los judíos, que lo citamos la semana pasada, diezmai el eneldo, el comino, eso era necesario hacer, pero sin dejar hacer aquello. ¿Qué cosa? Dejaron la justicia, la misericordia, dejaron cosas importantes. Si bien es cierto, la unicidad es el fundamento de nuestra fe. Y eso es, como dijo Pablo, indiscutible, indiscutible. Pero hay que edificar sobre esa fe. Como dijo Pablo, edificado sobre vuestra santísima fe. Entonces, si que yo haga una escritura revelando solamente el nombre, es muy poco. Es muy poco, porque hay una doctrina que Cristo enseñó. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Quiénes le quitan esa doctrina o quienes le añaden esa doctrina? Hermano Leo. Dios bendiga a nuestro hermano Pablo Núñez. Bueno, la verdad que para complementar también, si nosotros nos pusiéramos a hilar fino, ¿ya? También podríamos quitar la palabra Jehová, porque Exacto. Jehová no es un nombre, Exacto. ¿ya? No es un nombre, ¿ya? Dios no reveló su nombre hasta que en Mateo el ángel lo declara, ¿ya? Y dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Ya? Yo no tengo problema en repetir que hablar de la unicidad no me genera ningún problema en todas las predicaciones, ¿ya? Reafirmar que Jesucristo es Dios, ¿ya? Y que fue manifestado en carne, y tal Amén. como le dice usted, pastor, que eso no tiene discusión porque lo dice la Escritura, ¿ya? Y sin contradicción en la versión antigua, cuando eso significa que no se puede contradecir, Amén. ¿ya? Porque es una verdad absoluta, Amén. absoluta. Y hay gente que lleva 20, 30 años y todavía no entiende por qué Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, o Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Cuando la Escritura enseña que Dios estaba en Cristo. Amén. ¿Cómo lo entendemos eso? ¿Ya? Bueno, ¿estaba o no estaba? ¿Lo abandonó o estaba ahí? Claro. Eso me gustaría que un día habláramos de textos, de escrituras, tal vez que, no quiero decir como compleja o que generan dudas, pero sí hay hermanos que no logran saber cómo explicar eso, ¿ya? Y si nosotros un día pudiéramos conversar de eso, para poder también desarrollar eso, Amén. y explicar cuál es la razón de por qué Cristo dice eso, ¿ya? En la cruz, o otras escrituras más. Entonces, tal como dice usted, el que le añade o el que le quite, ¿ya? Si, si yo voy a cambiar una parte de la escritura, porque yo tengo la revelación, pero la revelación me llegó a mí, no venía ahí en la escritura. Hay cosas que están reveladas que vienen por el Espíritu Santo, Dios las revela, están ahí. Por eso Cristo le habló en parábola a los fariseos y no les reveló completo todo. ¿Por qué? Porque no es para todos. Amén. ¿Ya? Y el mismo Señor dijo, te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos. Así es. Hay escrituras que no las van a entender, aunque se azoten la cabeza en la muralla, no las van a entender, porque el mismo Señor dijo, si el Señor os libertare, realmente si el Hijo os libertare, realmente se vive. Si no, van a seguir siendo esclavos. Y el esclavo no sabe lo que hace su Señor. No lo sabe. ¿Ya? Por más que cambien la escritura, ¿ya? Nuestros hermanos que están haciendo Biblias, tal vez, yo no he tenido la posibilidad, qué bueno que el hermano lo plantea, de ver una, pero me parece, es mi opinión personal, ¿ya? Me parece que tratar de hacer lo mismo que están haciendo los de las sociedades bíblicas tampoco es bueno, pues estamos reclamando que están cambiando los textos y todo, y están suavizando, cambiando las palabras, dándole otro sentido, y nosotros vamos a hacer lo mismo. El fin no justifica los medios. Amén. ¿Ya? A eso yo voy.
en relación a la pregunta del hermano. Ya ve. Tengo otro texto que está en Isaías, y ya con esto salgo del Antiguo Testamento. Bueno, que tengo otro más, pero Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces, ahí esto lo provoca, ¿qué cosa? La falsa predicación, el quitarle la palabra. Israel había perdido el temor de Dios. Y eso es lo que hoy día lamentablemente se está perdiendo en la iglesia. El temor de Dios. ¿Por qué? Porque ya no se predica contra el pecado. Ya no se predica con lo que usted dijo, contra el robo, contra el adulterio, contra la mentira. Entonces, los predicadores hoy día le han quitado a la escritura. Yo siempre he dicho que una predicación o una enseñanza que no termina en el Calvario no es enseñanza. No es enseñanza. A mí me pueden enseñar un tema de que las pulgas o me pueden hacer un comparativo del perro, del gato, pero no es lo que yo necesito. Yo necesito conocer a Dios. Yo necesito conocer la naturaleza. Necesito conocer a Dios. Necesito que en la iglesia, porque para conocer la naturaleza voy y estudio. Pero lo que yo necesito es que se me predique la palabra de Dios. Pablo fue enfático. A Timoteo le dijo, predica la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. ¿Pero qué cosa? La palabra. Amén. Y hoy día, lamentablemente, la iglesia marcha sin rumbo porque lamentablemente los predicadores, los pastores, se han dedicado a entretener a la iglesia, no a enseñarle. Hoy día nos encontramos, hermanos, con muchos hermanos en plena ignorancia de la escritura. O sea, vamos a hacer un culto y no sabemos a qué le vamos a hacer un culto. ¿Cómo se hacen los cultos? Jesús le dijo a la mujer que Dios buscaba adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Fíjese, en espíritu y en verdad. ¿Qué es adorar a Dios en verdad? Y con esto voy a darle el paso, hermano Leo. Tenemos que tener cuidado porque en el capítulo 8, verso 44, dice, vosotros, le dice el Señor Jesús a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, podríamos decir que un predicador que no está predicando la palabra de Dios es un mentiroso y no está trabajando, no está inspirado por Dios. Ese predicador no está inspirado por Dios, está inspirado por el padre de la mentira. Y es grave a lo mejor tal vez lo que estoy diciendo, pero eso está, tenemos que ver el producto de lo que está sucediendo en la iglesia. Porque si la iglesia, hermanos amados, hoy día le rindiera el culto al Señor como corresponde, entonces estamos diciendo, entonces se está predicando la verdad. Se está predicando la verdad. Hermano Leo. Bueno, mire, un poco para ir cerrando lo que habíamos hablado respecto de lo que plantea nuestro hermano Daniel. Usted el otro día tomó, pastor, una escritura en Gálatas, ¿ya? Y me acordé ahora, ¿ya? Y mire lo que dice. Dice en el capítulo 1, en el verso 3 en adelante, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Cómo dice? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el cual, primero parte con dos y después lo cierra en uno, sí, el cual, ¿ya? Pero esa revelación la tenemos nosotros. Hay gente que lee eso y no se da cuenta que está hablando del mismo ser, en distintos roles, como padre, ¿ya? Y en el rol de hijo, como Señor, ¿ya? Porque la Escritura lo enseña en el libro de los Hechos, ¿ya? Dice que este es Señor de todos. Amén. De todos. No de la mayoría o de casi todos. Dice este es Señor de todos. ¿Por qué? Porque en ese rol de hijo, ¿ya? Nosotros podemos saber que cuando habla de Dios el Padre y de Jesucristo, está hablando de la manifestación del mismo Dios. Ahí está revelado. Pero yo no tengo para qué explicarlo aquí, porque eso viene por revelación
de lo alto, del Señor, Amén. de nadie más. ¿Ya? Ahora, hay una escritura en el Antiguo Testamento, perdón, pastor, que yo no soy ordenado, siempre he sido Sí. disperso. ¿Ya? Voy a Amén. tomar Amén. una escritura que es archi conocida, ¿Ya? pero mire, la voy a leer porque me parece importante. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y eso qué es lo que dicen los predicadores? Que Dios dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. Así lo citan. La escritura dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Toda. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Ya? Cuidar de hacer conforme a toda la ley, Toda. a todo el mandamiento que le mandaron, toda. De lo Toda. que no se tenía que olvidar era de la palabra, del mandamiento. ¿Ya? Nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿ya? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La virtud no estaba en el esfuerzo ni en la valentía, No. estaba en guardar la palabra, en leerla, ¿ya? Por eso dice, nunca se apartarán de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿ya? El mismo Señor, ya me voy al Nuevo Testamento, ya en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 67 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, ¿ya? Porque hay mucha gente que dice, no, si ahora estamos en la gracia, así que yo no me preocupo de la ley, yo total soy salvo, haga lo que haga, me dijo una vez, por ahí por el año 90, un hombre me dijo que era un hombre que tenía, era bien culto, él tenía harta educación, ¿ya? No tenía educación bíblica, sí. Entonces pensaba que su elocuencia lo iba a salvar, pero el Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. Lo que él vino es no a decir, no es necesario que lo hagas, si creyendo en mí están al otro lado. No he venido a abrogar la ley ni a los profetas, ¿ya? Sino para cumplir, ¿ya? Porque de cierto os digo, y cuando el Señor usa este concepto, porque de cierto os digo, es porque Él no puede curar por uno mayor que Él. Amén. Porque Él es Dios. Amén. Entonces, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, antes que pase el cielo, antes que pase la tierra, porque van a pasar, ¿ya? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿ya? Todo se va a cumplir conforme a la ley de Dios, porque para eso Dios la dejó, para que se cumpla tal como está escrita. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestra hermana Rosa Cristina dice, las mujeres y niños en los púlpitos, todo al revés. Claro. Exactamente mi hermana. Le ponen, yo he ordenado, sí. Lo que pasa es que, perdón que me tome esta libertad, pastor. ¿Ya? Dios dejó un orden en la iglesia, ¿ya? Dios hizo el universo y toda la creación la hizo ordenada, ¿ya? Y si Dios puso al hombre en el ministerio, ¿ya? No porque miren menos a las mujeres, eso es la imaginación de Satanás, el diablo, ¿ya? Es porque la puso en el lugar que le corresponde. Dios siendo el Dios que todo lo sabe, que es la sabiduría, Él es la sabiduría, ¿ya? No es que Él tenga sabiduría, Él es la sabiduría. En la esencia de Dios es sabiduría. Y Dios en su sabiduría puso al hombre en un lugar y puso a la mujer en otro lugar, ¿ya? Los niños, ¿cómo van a predicar de algo que si ellos no tienen conciencia ni siquiera de pecado? En Israel, los adultos se contaban desde los 20 años hacia arriba. Por eso que Cristo se bautizó cerca o alrededor de los 30 años. Porque cuando el niño no tenía la capacidad, la madurez como hombre para poder desarrollar el ministerio que se le había entregado, ¿ya? Porque él venía con un ministerio sacerdotal. Sí. Y es importantísimo porque por medio de ese ministerio nosotros somos salvos, porque Él abrió un camino nuevo. Había un camino, pero nosotros no teníamos acceso. Tuvo que venir Él y abrir un camino nuevo
esto es a través del velo de su carne. Así enseña la Escritura. ¿Me entiendes? Sí, amén. Como sacerdote. Ese rol de sacerdote nos permitió a nosotros ya poder entrar por ese camino nuevo y vivo que él abrió, ¿ya? Pero no lo hizo a los 10 o a los 8 años o a los 12 años. A los 12 años se presentó en la sinagoga, ¿cierto? Porque era la tradición judía. Si Cristo cumplió todo. Correcto. Entonces, es de una ignorancia, de una insensatez terrible que un pastor, ¿ya? Que tiene las pancitas bien grandes ahora, ¿ya? Estén sentados en los primeros asientos mientras una mujer está así cumpliendo la labor de él, ¿ya? Para el verano hablábamos con un hermano y me decía, quería saber cuál era mi opinión respecto de si las mujeres podían predicar o no, ¿ya? Y me tomaron a Raquel al tiro, porque es la primera. La pastora Raquel. Es decir, ella era pastora, sí, pero de oveja, De pues, oveja. no de persona. Nunca pastoreó personas, pastoreó ovejas, porque no había un hombre, ¿ya? El papá de ella no tenía hombres en la casa. Por eso después Dios le mandó uno para allá. ¿Se fija? Eso, pastor. Amén. Mi hermana Rosa Cristina. Lo importante, hermano, volviendo un poco, retomando un poco el tema de la predicación, porque si usted se fija lo que hizo Jeroboam, el error que hizo Jeroboam por miedo, por lo que lo hizo, Cristo lo viene a reparar. Cuando se juntó con la mujer samaritana, ella le dijo, nuestros padres adoraron allá en este otro monte y ustedes dicen que acá. Jesús le dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Muchos piensan que adorar en espíritu y en verdad es saltar como loco arriba de las bancas, gritar, correr para allá, correr para acá. Cristo no está diciendo eso. En ninguna parte está diciendo eso. De hecho, cuando se recibió el Espíritu Santo tampoco se hace con las locuras que se hace el día de hoy. Entonces, todas esas cosas se han ido tergiversando. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Hechos. El apóstol Pablo, capítulo verso 27 del libro de Hechos, dice, voy a leer más amplio para que podamos entender. Y ahora aquí dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, cuando juntó a los ancianos en Mileto, a los ancianos, mire cómo le da la responsabilidad. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros en quien he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cuál es la razón? Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. No alguna parte como se hace hoy día, ¿cierto? Por tanto, mirad por vosotros, primeramente, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ya el Espíritu advertía a través de Pablo en ese tiempo a la iglesia lo que hoy día está pasando. Hoy día vemos verdaderos lobos rapaces, ¿verdad?, dentro de la iglesia, que no le importa el rebaño, no, le importa satisfacer su ego, que le digan, oiga, usted que predica bien, usted que es lindo en el Señor. No. Pastores que no se preocupan tampoco de eso. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? De que el que va a subir a un púlpito o el que se va a exponer la palabra, exponga la palabra. Amén. Exponga la palabra. De un tiempo a esta parte, nosotros la iglesia del nombre sabemos más que de Israel que de Jesucristo. Mi hermano Daniel aquí lo voy a leer, dice, Dios ni nosotros miramos en menos a nuestras hermanas, porque sabemos que la iglesia e Israel son mujeres, pero como dice el hermano Leo, conocemos nuestro lugar, por eso el feminismo debe estar derrotado en la iglesia. Amén. Gracias, hermano Daniel. Entonces, lo ideal es que se predique, hermano, la palabra. Y como decía, nosotros sabemos más de la iglesia, el nombre. Sabía más de Israel, sabía más de David, más de Goliat,
que de Cristo y que la doctrina, porque la doctrina de Cristo, de lo que estamos hablando hoy día, están en las cartas doctrinales, las cartas que el Espíritu Santo inspiró a Pablo, a Juan, a Pedro, a escribirlas. ¿Para qué? Para adoctrinar la iglesia. Entonces, hoy día no se predica de ahí, no se saca de ahí. No, es muy poco lo que se saca. No se está hablando, hermanos, de que la iglesia debe estar preparada. Aún a nosotros hay una exigencia que está en 2 Timoteo, mire, porque esto, el apóstol Pablo, hermano amado, inspirado por el Espíritu Santo, dejó muy claro todo este tipo de situaciones y cómo fue reparando, ¿cierto? Cada cosa que se presentaba, dice en 2 Timoteo 2:15, esto va para los que suben a los púlpitos, o para los que subimos a los púlpitos, dice, recuérdale esto y exhortándole delante del Señor, que no contiendan sobre palabras las cuales nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Y esto se contrapone, ¿cierto?, a lo que hablamos delante con respecto al padre de mentira. Ahora, que usa bien. No sé si en la versión antigua parece que dice que traza bien. No sé, pero hay una ¿sí? O sea, ese concepto, sí, que traza bien. Ya. Entonces, el que va a predicar tiene que saber, por hermano, lo que le va a entregar al pueblo. Una vez me encontré en las redes sociales un pastor del nombre, no me acuerdo el nombre, no sé si era pastor o diácono, y se confrontó el tema de cuando se le acercó un hombre a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay uno bueno, solo Dios, ¿cierto? Entonces él dijo que ni Jesús se había hallado bueno. Entonces, si Jesús es bueno, si no, Jesús no es bueno como él dijo, el pastor, no la Biblia, entonces no nos servía como Salvador. Porque Jesús no dijo que él no era bueno. En ningún momento dijo, yo no soy bueno. Hay uno bueno, dijo, Dios. ¿Y Jesús quién era? Yo, pues por ejemplo. Claro, entonces la sorpresa de Jesús fue la siguiente. ¿Quién te dijo a ti que yo soy Dios? Eso es lo que le quiso decir. ¿Quién te reveló? Porque él, como él dice, maestro bueno, y por eso dice, uno bueno es Dios. Pero no, en ningún momento Jesús dice que él no es bueno, porque la Escritura misma dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque Cristo ni conoció el pecado, porque él no pecó. Entonces, no conoció el pecado. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos hacer, lo que tenemos la responsabilidad, es estudiar un poco más la Escritura y conocer más a Dios. Porque conociendo más a Dios, vamos a darle a conocer al pueblo, a la iglesia, quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, qué demanda Dios de nosotros. Si no, estamos perdidos nosotros y estamos perdiendo a los que nos están oyendo. Hermano Leo. Sí, pues la verdad, pastor, que también hay un mal que está bien arraigado en la iglesia, que es predicar sobre ciertos libros nomás, y no me meto en estos libros porque o no los entiendo o no me atrevo a predicar. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 22, en el verso, en el verso 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y hay muchos que ya tienen sellado algunos libros, pues, no los leen, ¿ya? No los predican. Amén. Contrario a lo que enseña la palabra del Señor, ¿ya? Lo sellaron, no, yo no me meto aquí porque, no, ¿para qué voy a hablar del Apocalipsis si yo no voy a pasarlo? ¿No? ¿No? El libro de Apocalipsis es uno de los libros más lindos, sí, porque ahí está el futuro del ser humano. De la iglesia, ¿ya? Nuestro. Está el futuro de la iglesia, de los creyentes. Sí. Está el futuro de los creyentes en Dios, de los que guardaron con paciencia la palabra de verdad, ¿ya? Porque has guardado la palabra de verdad, yo también te libraré de la prueba, dice el Señor. Entonces, aquí está, ¿ya? Y esto hay que predicarlo, hay que enseñar el libro de Apocalipsis, ¿ya? Y nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios, podemos enseñarlo con autoridad, porque Dios lo reveló a nosotros, ¿ya?
Y, no, Dios no tuvo secretos con Abraham, tampoco No, tiene secretos con nosotros. Ya no llamaré más, dijo el Señor, siervo, siervos, amigo. sino amigos. ¿Mm? Sino amigos. Entonces, nosotros tenemos la revelación de Dios, ya total, completa. No tenemos que tener miedo de predicar un libro o este otro. Y si alguno no sabe, pregunte. Para eso están los pastores. Para eso hay dones dentro de la iglesia. Hay hermanos que pueden enseñarnos cosas que nosotros no sabemos. Yo no tengo problema en preguntarle a algún hermano cuando no entiendo algo, no sé algo. Amén. No tengo problema. No tengo problema. No se va a caer ninguna corona porque todavía no recibo ninguna. ¿No? Amén. Ojalá cuando venga el Señor me toque una. Me encantaría. Me encantaría que me tocara alguna coronita. ¿Ya? Pero no se puede por ahora. ¿Me escucho? Sí, sí, se escucha. Sí. Ya que me está entrando otra llamada para variar, voy a cortar. Entonces, eh, y dice la escritura también, eh, también en el capítulo 22, dice en el verso 18, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. ¿Ya? O sea, lo primero que Dios advierte, cuando dice yo testifico, yo te estoy advirtiendo en el fondo, Claro. ¿ya? Te estoy advirtiendo, ¿ya? Eh, si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Es decir, nosotros estamos advertidos de lo que nos va a pasar, ¿ya? Y dice además, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará, que cargante la gente. Ya, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, una, quitará su parte y de la santa ciudad, mire, también de la santa ciudad, no Amén. vamos a tener acceso a eso, ¿ya? A la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro, porque en este libro del Apocalipsis también están escritas también las bendiciones, tal como le decía, de dónde va a estar la iglesia, ¿ya? O sea, nosotros vamos a estar con el Cordero. Dice la Escritura que Dios va a ser su luminaria y el Cordero su lumbrera. Nosotros vamos a estar iluminados no por dos, vamos a estar iluminados por el único, ¿ya? Que Amén. no va a haber más tinieblas para nosotros. Y vamos a estar resguardados en una ciudad. Amén. El resto del mundo va a estar disperso por todos lados. Pero nosotros, la iglesia, va a estar en la ciudad santa de Dios. Y va a estar ahí en medio el tabernáculo de Dios con los hombres. Dios va a estar en medio nuestro, ¿ya? Entonces, este libro también hay que predicarlo porque es parte del canon de los libros, ¿cierto? Sí, Que amén. se determinaron que tenían un carácter espiritual, ¿ya? No hay que desechar el libro del Apocalipsis, no hay que tenerle miedo, ¿ya? Eso que los que dicen, no, que yo leo el Apocalipsis y me dan pesadillas, soy pura locura. Bueno, usted podría dormir, si cuando uno tiene la conciencia tranquila, pues mi hermano, duerme tranquilo, duerme como león. ¿Mm? A Daniel lo echaron en el pozo de los leones y pasó la noche calentito y con piel de león durmió. ¿Mm? Porque Dios le cerró la boca al león. Entonces no hay de qué temer. ¿Ya? Si leo la escritura, la leo en el Apocalipsis o en el libro que sea. Si yo estoy bien con Dios, usted tomaba, ¿cierto? Preséntate delante del Señor como un obrero aprobado, que no tiene que avergonzarse. Si uno sabe que está aprobado, porque nosotros sabemos si estamos o no estamos aprobados. Porque nosotros sabemos cómo es nuestro caminar. ¿Ya? Entonces no debe haber ningún problema con escucharla. Hay gente que le aburre, ¿cierto? Cuando les predican algo que no es al gusto del oído de ellos, Sí. ¿ya? Pues como tienen comezón de oír, ya les da lo mismo si la palabra que les están predicando es verdad o no. Ojalá le metan más filosofía, ¿cierto? Que le metan estos dichos motivadores que hoy en día hay tantas frasecitas que relevan al ser humano mismo, en vez de relevar a Dios, relevan, ¿cierto?, las capacidades, ¿cierto?, o las fortalezas que puede tener el ser humano. Pero el ser humano no podrá tener muchas virtudes, pero el que tiene en su mano al hombre es Dios, Amén. y no le sirve de nada. Por eso es tan importante la palabra de Dios, ¿ya? Para poder estar tranquilo y confiado, ahí está la palabra. Y tiene que estar tal como está escrita.
El que hable, dice la Escritura, el que hable, hable conforme a la palabra, y el que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. La palabra es la Escritura, la palabra del Señor, y el Espíritu que Dios da es el Espíritu Santo. Ahí están los dos, y con eso estamos completos. Amén. Pastor. Sí, es cierto, nosotros deberíamos leer la Escritura en todos los libros, pero cada libro en su contexto, no hacer una mezcla, ¿no? Porque tal como usted lo decía, hay promesas que están en el Antiguo Testamento que no son para la iglesia. Nosotros tenemos mejores promesas que la que tiene Israel. Israel tiene una promesa terrenal, entonces cuando sacamos de contexto los textos, más confundimos a la iglesia. Por eso que la persona que sube a un púlpito a predicar o a enseñar a la iglesia debe estar, como yo digo, a caballo de todo el asunto. No es llegar y tirar texto ni trazar de una u otra manera. O sea, ahora la escritura es clara, dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, para la edificación del cuerpo, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el que está arriba está enseñando para perfeccionar a los santos. O sea, no es que vaya a dar un discurso, vaya a tomar un, una palabrería, ¿verdad? La iglesia tiene que ser edificada. Pablo dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. ¿Mm? Cuando habla con respecto a los dones, habla de la profecía y habla del don de lengua. Dice que es mejor el don de profecía que el don de lengua, ¿cierto? Pero el hombre tiene que estar preparado, tiene que prepararse. El hombre tiene que estudiar la escritura, tiene que saber lo que le está enseñando. No es tirar texto nomás, no es, hermanos amados, narrar una historia, sino que darle el contexto que Dios quiere. Entonces, la verdad de las cosas es que, ¿qué ha provocado todo esto? Ha provocado una debilidad en la iglesia, una ignorancia, y la gente se traslada de un lado a otro, porque no tiene una estabilidad, no tiene. El alma busca que le consuele, y no hay estabilidad. ¿Por qué? Porque no se ha predicado como corresponde el mensaje. Hoy día, yo siempre lo he denunciado, se le da más lugar a la música que a la palabra. Y Jesús no mandó a cantar a nadie. Yo no veo en la escritura que Jesús mandó a cantar. ¿Mm? El pueblo de Israel en su cultura eran buenos para alabar al Señor con música y todo, pero Jesús nunca mandó a cantar a nadie. Él mandó a enseñar la escritura. Por eso que los reyes en Israel tenían que tener una copia de la escritura y tenían que leerla todos los días. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de la lectura y de la exhortación. ¿Mm? Entonces el deber nuestro como predicadores, como ministros del Señor, hermano, estar bien capacitado de parte de Dios. No es como se hacía antes, que se abría la Biblia y ponían el dedo y aquí me dio el Señor. No es así, porque el mismo Pablo habla, ¿cierto?, diciendo que la trompeta no puede dar un sonido incierto, porque cuando la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a percibir para la batalla? Entonces, no hay que ponerle ni hay que quitarle, hermanos amados, a la escritura. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de pecadores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Y si usted ve a través de la escritura, Dios hace hincapié con respecto a esto, que la persona tiene que conocer a Dios. Yo no puedo, hermanos amados, hablar de Dios si no lo conozco. No puedo atestiguar de Dios si no lo conozco. Vengo a ser un testigo mentiroso. Y hoy día hay muchos mentirosos en los púlpitos. Hoy día hay mucho engaño. Tengo que decirlo, pero es así. Hay gente inexperta que está queriendo dirigir a un pueblo y no tienen la expertise de Dios para, hermanos amados, es como cuando Datán fue o no, cuando se rebeló contra Moisés. Sí. ¿Sí me corrige? Amén. Se levantó, ¿verdad? Y a Abiram. Se levantaron pensando que ellos eran los elegidos y no fue así. Dios le demostró que no. ¿Mm? Entonces, la problemática está, hermanos amados, en la exposición de la palabra. Yo como predicador, como pastor o como enseñador, debo preocuparme de entregar el buen alimento.
¿Por qué? Y con esto le doy el pase para que concluyamos, hermano Leo. Aprendí algo de Salomón, cuando él tiene el sueño, ¿cierto? Y Dios le dice en el sueño que pida lo que él quiera. Salomón dice que él, dice, demandó de Dios sabiduría. ¿Y cuál fue la razón por la cual Salomón demandó sabiduría? Porque dice, yo no sé entrar ni salir delante de tu pueblo. Y los predicadores debemos tomar conciencia, porque Dios nos va a pedir cuenta un día. No estamos alimentando chivos, no estamos alimentando cabros ni cabras, estamos alimentando las ovejas del Señor. Por tanto, debemos tomar conciencia de hablar verdad para así realmente no ser solamente usados, sino que también ser aprobados. Porque podemos ser usados y también podemos ser desechados. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano Leo. Con esto vamos a concluir. Bueno, pastor, añadiendo un poco a lo que usted decía, y también como dando a entender también que las cosas hay que hacerlas con la sabiduría de Dios y no con el criterio humano. Amén. Cuando hubo problemas en el libro de los Hechos porque hubieron reclamos, ¿cierto?, de los discípulos de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria de la comida. Recuerde que hubo una gran hambruna en Jerusalén. Entonces dice que los 12, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, dice que los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios Amén. para servir a las mesas. Estaban en un rol que no era, que si bien era importante, pero no era fundamental. El rol ha sido y va a seguir siendo predicarle la palabra a los que no la conocen. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire lo que tiene que tener el diácono. Y un predicador debiera tener estas virtudes, sí. ¿ya? Para poder, porque tal como decía usted, usted fue suave, yo voy a ser un poco más drástico. Nos vamos a alimentar chanchos. Los chanchos se comen lo que usted le tire, sí. se lo comen. A ver. ¿Ya? Pero nosotros estamos apacentando la grey de Dios. Amén. Amén. No es cualquier rebaño, es la grey de Dios. ¿Ya? Entonces, dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Primero, el testimonio que tienen que tener. Segundo, ser llenos del Espíritu Santo. Tercero, de sabiduría. Y a quienes dice, encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, porque la predicación de la palabra es un ministerio. ¿Ya? Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Mire a los que eligieron. Sí. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Ya? Entonces hoy en día vemos que cualquier personaje ya que se lleva bien o que se tira la talla con el pastor, ya lo voy a poner de día, como que este es simpático, me tira la talla, hay buena onda, hay buen feeling con él. No, pues las cosas tienen que ser, ¿cierto?, con el entendimiento de la mente de Cristo. Eso enseña la Escritura, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. En función de eso debemos actuar, no actuar en la carne, sino que acomodando, como decía el apóstol Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Amén. ¿Ya? Cuando se trata de las cosas de la iglesia, no puede haber una complicidad terrenal, sino que lo que tiene que haber es una sintonía con lo espiritual. Amén. ¿Ya? Y lo espiritual dice que a los que eligieron tenían esas características. Los predicadores hay que exigirles un poco más. Sí. Hay que ser más estrictos. De hecho, en el Antiguo Testamento hicieron una escuela de profetas para enseñarles. Sí. ¿Ya? Para enseñarles a cómo tenían que ser un profeta. ¿Ya? Mi hermano Daniel tomaba también ahí de los falsos profetas, ¿cierto? Que claro, todos les creían porque tenían buena labia, tenían buena glosa ahí, ¿ya? Buen hablamiento, como dicen por ahí. Tenían buen hablamiento, entonces, claro, les creían a ellos. Lo que pasó con Acab, cuando fue el profeta Micaías, ¿ya? Y estaba el creativo ahí, que se hizo un casco con unos cuernos, y le decía a Micaías, a Acab, con estos cuernos vas a matar a tu enemigo.
y todos lo aplaudían. ¿Ah? Tal. Amén. ¿Y qué pasó? Le preguntaron al profeta y él dijo, yo veía a todo el pueblo, ¿cierto? Veía a todo el pueblo y escuché la voz del Señor que decía, estos no tienen Señor, váyase cada uno a su casa. No tener Señor en Israel, hermano, o en el tiempo antiguo, era fatal, no tener un Señor. Era fatal. No voy a entrar en ese, no voy a hacer un estudio, no voy a hacer una apología de eso, pero era fatal no tener Señor. Vuélvase cada uno a su casa. Esto no tiene Señor, vuélvase cada uno a su casa. ¿Por qué? Porque los profetas falsos engañaban al pueblo, Amén. engañaban al rey. Y también hay profetas falsos que engañan a los pastores, que engañan a los diáconos, que engañan a los obispos. ¿Me entiendes? Sí. Hay que tener también, por eso hay que tener visión. El ministro tiene que tener visión. Y además tiene que tener también la suficiente humildad para reconocer que a los siervos que tiene a su lado tiene que preguntarles también, Sí. porque tienen el mismo espíritu que él. Pueden tener ministerios distintos, pero el espíritu es el mismo. Es una gran verdad, hermano, lo que está diciendo, que hay pastores que se apacientan solos. Y nosotros vemos la iglesia, no fue así. Es un gobierno totalmente plural. No era un gobierno singular. Lo vemos a lo largo de toda la historia del libro de los Hechos. Pero hoy día muchos pastores no consultan. Tienen el grupo de diáconos y ellos gobiernan los diáconos. Y lo que dice el pastor se hace. Y si alguien se opone, bueno, tiene que hacer las maletas y marcharse. Como el abuelo. Pastor, en la época de los reyes de Israel, ya el rey no gobernaba solo. Tenía un sacerdote y un profeta al lado. ¿Ves? Entonces, acá están los ancianos. Acá están los ancianos. Y acá los ancianos tienen que gobernar junto al pastor. Porque si muere el pastor, ¿quién va a quedar la señora del pastor? Y el presbiterio, que es el conjunto de ancianos, que hay el grupo de ancianos, que es el presbiterio, ¿sí? ¿ya? Ellos están ahí porque Dios los puso también como parte del consejo, ¿ya? Para la iglesia, ¿ya? Entonces el pastor tiene que consultarle a ellos, porque si no, se van a perder. Pucha, hasta los idólatras le preguntan, tenían su grupo para gobernar. El rey de Babilonia tenía sus sátrapas, tenía todos sus consejeros, su agoreto, y los pastores hoy en día no le preguntan nada a nadie. ¿Cómo es eso? Gobiernan solo. Hasta los idólatras saben lo que tienen que hacer, y los pastores, los obispos, ya, yo llego hasta ahí nomás, hasta obispo, ¿ya? De ahí para allá no conozco a nadie más. Conozco 12 apóstoles, nada más. De ahí para allá no sigo, ¿ya? Entonces, hasta los idólatras saben lo que tenían que hacer, y los pastores hoy en día no quieren, y los obispos y todo, no quieren preguntarle a los ministros que tienen, que son de confianza, se supone, ya, no quieren hacer eso, ya. Hay una soberbia hoy en día de los pastores, de no preguntarle a los ministros, ya, porque eso es una soberbia, ya, de no preguntarle y creer que todo está concentrado en ellos. Es que por algo ellos también eligen a sus diáconos por lo mismo, para gobernarlo. Moisés dijo, ojalá todos fueran profetas de Jehová. Amén. Ojalá todos fueran profetas. Ahora hay que entender una cosa, que el pueblo tiene que beneficiarse, no las personas. Entonces, por supuesto, pero eso es la visión que tienen los pastores, los obispos hoy en día. La visión de Moisés era muy distinta. No tienen visión. No, la visión era muy distinta. Por eso Moisés dijo, ojalá todos fueran, cuando fueron a reclamar, dijo, oye, hay otros que están profetizando por allá. ¿Quieres que hagamos que descienda fuego? Oye, y Moisés, la respuesta de Moisés, ojalá todos fueran profetas, ojalá todos fueran profetas. Lo mismo le pasó al Señor. ¿Quieres que hagamos que descienda fuego, Señor? ¿Vosotros no sabéis el hijo de qué espíritu soy? ¿Ah? Lo reprendió. Entonces, ahí hay que ojalá salgan de su soberbia. Yo no digo que despierten, porque están bien despiertos. Salgan de su soberbia. ¿Ya? Pero tienen que entender, tienen que volver a la Escritura, y leer cómo cómo se comportaban los apóstoles y cómo eran los primeros creyentes, para poder entender cómo pueden seguir hacia adelante. Amén. Tenemos que hacerlo. El Señor nos ayude. Amén. Bien, pues. Bueno, me despido al tiro, yo soy más hablador que
lo procuraba, así que me despido al tiro, que el Señor Jesús le bendiga a todas mis hermanas y hermanos, la paz de Cristo, y también a usted, pastor, gracias por la oportunidad, que el Señor Jesús le bendiga. Bueno, la próxima semana ya comenzamos con los himnos, vamos a volver ahí con estos temas. Y para concluir, hermanos, mientras mi hermano hablaba con respecto a la elección de los diáconos y de los dos primeros diáconos, Esteban y Felipe, bueno, basta revisar la escritura, cómo terminaron estos hombres, uno en Samaria, ¿verdad?, predicando el Evangelio, y el otro apiedrado, pero también predicándole el Evangelio a los judíos. Amén. Les narra la historia, los lleva por toda la historia. Amén. Los lleva por toda, los lleva por toda la historia. Pastor, lo mataron, sí, fue el primer mártir, pero fue el primero en ver a Jesucristo glorificado en el cielo. Gloria al Señor. Dijo, veo los cielos abiertos y a Jesucristo, ¿cierto?, a la diestra de Dios. Amén. Fue el primero en verlo. No antecedió a todos. Así que, atención los predicadores y los diáconos. Pónganse nerviosos. ¿Amén? Porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hablamos. Amén. Así que, bueno, este ha sido el programa, hermanos amados, y esperando que haya servido de edificación a todos los que nos escuchan. Mañana por la mañana tenemos, bueno, partimos con la oración desde las 5 de la mañana, y también tenemos programas mañana en la mañana conversando la escritura, siguiendo con el tema de los Gálatas. Amén. La carta a la iglesia de Gálatas. Y por la tarde tenemos culto en el pasaje Trieste a las 19:30 horas. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados, y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Y la oración, pastor, mañana? La oración, sí. La oración. Desde las 5 en adelante. La oración que nos está convocando nuestra hermana María Sobaldo, sí. Que le envío un fuerte abrazo y bendiciones porque nos está moviendo, nos está agitando. Amén. Desde las 5 de la mañana en adelante estamos de rodillas. Amén. Amén. Ya, que el Señor le bendiga. Nos vemos. Amén. Un saludo, un abrazo para todos. Bendiciones. Amén. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No canto el placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar.